Buenos días, les damos la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda sesión de capacitación sobre la herramienta ITS. Les agradecemos su asistencia. Entonces, ya entrando un poco en materia, vamos a ver, recordar un poco lo que vimos la sesión anterior con toda la parte de creación de usuarios, grupos de usuarios, el organigrama, el diseño de las plantillas, el modelo de datos mediante los formularios de procesos. Para esta sesión vamos a vincular el formulario diseñado al proceso a crear, vamos a modelar el proceso y asociar ese formulario al proceso. Entonces recordemos que el proceso que estamos modelando es el proceso de mesa de ayuda, cuyo objetivo es gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de la organización relacionadas con las tecnologías de la información mediante la mesa de ayuda. Yo les compartí la URL, el usuario y clave del ambiente en donde estamos trabajando para que lo hagamos de forma conjunta y entremos y trabajemos en la herramienta. Entonces, para esta sesión, lo que vamos a hacer es crear el proceso de mesa de ayuda con el nombre de cada persona al final para identificar ese proceso. Entonces, como les decía, este proceso de mesa de ayuda se compone de 4 actividades, que es realizar solicitud, asignar la solicitud, gestionar la solicitud y diligenciar encuesta. Estas actividades son ejecutadas por 3 roles, que son los solicitantes, el administrador de solicitud y el responsable técnico. Entonces, estos 3 roles son los que participan en la ejecución de ese proceso. Listo, ya recordando un poco lo que vimos en la sesión anterior, vamos a ver toda la parte de administración de usuarios. Entonces acá vemos todos los usuarios creados para este proceso. Acá recordemos que podemos crear un nuevo usuario o actualizar la información de ese usuario ya creado. También cabe resaltar que la herramienta tiene desarrollado el web service para conectarse con el directorio activo de la entidad y así de esta manera importar todos los usuarios creados en el directorio activo. Acá ya en la parte de categorías encontramos la categoría 1 y 2, que son la categoría de los técnicos hardware y los técnicos software. Estas categorías lo que nos permite es filtrar por grupos de usuarios que pertenecen a cierta categoría o a cada una de las categorías. Y en la parte de grupos de usuarios, entonces encontramos ya los grupos de usuarios creados para este proceso. Entonces igualmente podemos crear los usuarios o actualizar la información. Podemos seleccionar con un check los usuarios y elegir un líder para ese grupo de usuarios que nos servirá, estos grupos de usuarios nos servirá posteriormente para asignar actividades o para crear reglas de negocio. Ya en la parte del organigrama encontramos todas las dependencias creadas, todas las dependencias de la entidad. Entonces cada dependencia cumple o tiene el mismo rol que un grupo de usuarios, porque podemos asociar los usuarios que pertenecen a esa actividad con un check a esa dependencia. Entonces seleccionamos los usuarios que pertenecen a esa dependencia y podemos seleccionar un líder de esa dependencia. Entonces cada dependencia cumple el mismo rol que un grupo de usuarios y nos sirve también para asignar actividades y para reglas de negocio.
Listo, ya en la parte aquí de formularios, en la visión de formularios, encontramos el proceso creado, mesa de ayuda. Entonces podemos ver cada una de las secciones y de los campos creados para la captura de la información del proceso. Entonces tenemos todo lo que trabajamos en la sesión anterior y también encontramos el diseño de formulario. Entonces recordemos que esta plantilla o diseño del formulario lo que nos permite es jugar con toda la parte de colores en cuanto al fondo del formulario, el borde de cada campo, el color del texto o del título y agregar una imagen como encabezado, ya sea el logotipo de la empresa o una imagen como encabezado del formulario. Listo. Ya entonces después de este repaso general de la sesión anterior, vamos a entrar al modelamiento del proceso y a conocer un poco más de todos los elementos del modelador. Entonces entramos acá en procesos modelamiento. Creamos nuestro proceso. Entonces acá encontramos todos los procesos que ya se han creado previamente en este ambiente. Acá en el botón más le damos crear proceso. Entonces le damos un nombre a ese proceso. Ponemos nuestro nombre al final para identificarlo y acá agregamos una descripción si se requiere y en esta parte seleccionamos un responsable de la ejecución. Acá nos permite asociar quién puede iniciar ese proceso, si es público, si lo inicia un usuario en específico o un grupo de usuarios o una dependencia en específico. En este caso puede ser público, que lo inicie cualquier persona. Guardamos la información y acá encontramos ya nuestro proceso creado. Entonces vemos que está en estado en diseño, lo estamos creando. Aquí asociamos la plantilla o el diseño del formulario que creamos. En esta siguiente sección asociamos el formulario, le damos clic en asociar formulario. Vemos todos los formularios que se han creado, asociamos el de mesa de ayuda. Acá ya lo vemos seleccionado. En esta parte podemos configurar filtros para las búsquedas y para la bandeja de entrada. Entonces vemos todos los campos que contiene el formulario de mesa de ayuda. En este caso podemos configurar el filtro consecutivo, que es como el identificador de cada solicitud. Entonces acá tenemos y seleccionamos el campo consecutivo, ya quedó ahí asociado. Acá en esta parte entonces encontramos diferentes iconos. El primero es para entrar ya al modelador del proceso. El siguiente nos permite duplicar el proceso. Acá nos permite generar reportes o ir a los reportes de ese proceso. En esta parte nos permite editar toda la información de ese proceso, el nombre, el estado de ese proceso. Y acá en la caneca nos permite eliminar ese proceso. Entonces ya vamos a entrar a modelar nuestro proceso. Entramos aquí en el primer icono de modelar proceso. Listo. Acá ya encontramos entonces todos los elementos del modelador. Vamos a hacer como un barrido general o conocer un poco de los elementos que contiene el modelador. En este caso, en eventos tenemos
el elemento fin para finalizar un proceso. Tenemos el mensaje emisor y receptor que nos permite el envío o recepción de correos. Tenemos acá la señal emisora y receptora que nos permite conectar con otros procesos. Este elemento es el temporizador de demora que nos permite agregar un tiempo de espera para la llegada de una siguiente actividad. Acá ya en la parte de carriles es cada uno de estos recuadros que representan roles específicos del proceso. Entonces pueden ser los usuarios, los grupos de usuarios o las dependencias que ejecutan cada actividad del proceso. En las actividades encontramos la actividad normal, la actividad timer de excepción, que es una actividad con dos opciones de salida sujetas al cumplimiento de los tiempos parametrizados. Entonces, si se cumple un tiempo o el tiempo establecido, toma una ruta. Si no se cumple ese tiempo, toma otra ruta. Aquí la actividad paralela es una actividad colaborativa que puede ejecutarse por múltiples usuarios de manera simultánea. Y este subproceso es un contenedor de actividades que lo que nos permite es agrupar y organizar un proceso, un segmento del proceso. Entonces, si tenemos un proceso muy grande, muy amplio, podemos segmentarlo o agruparlo y así visualizarlo de una mejor manera. En las compuertas tenemos la compuerta exclusiva que evalúa una sola salida o una ruta válida para continuar con el proceso. Las compuertas paralelas de apertura y de cierre que nos permite definir múltiples rutas del proceso, siendo todas las salidas válidas. Y la compuerta inclusiva de apertura y de cierre que evalúa las diferentes rutas con base en ciertas condiciones definidas y solo avanza únicamente por las salidas válidas. Los elementos especiales son funcionalidades. Entonces tenemos la funcionalidad manual y la funcionalidad automática, que lo que nos permiten es integrar ITS procesos con otros módulos externos. Entonces esta actividad manual es ejecutada por el usuario y ya la actividad automática es ejecutada por el sistema. Aquí en las notas lo que nos permite es agregar comentarios dentro del flujo de proceso para una mejor visualización del proceso. Listo, ya conociendo un poco mejor todos los elementos del modelador de la metodología BPMN, entonces ya continuamos acá con el ejercicio práctico. Entonces ya vinculamos el formulario diseñado, ya asociamos ese formulario y ya entramos a modelar el proceso como tal. Entonces primero lo que debemos hacer es definir quiénes participan en este proceso. Cada carril representa un rol específico en ese proceso y en cada uno de ellos se ubicarán las actividades a ejecutar en ese carril. Entonces, en este proceso, ¿quiénes participan? Los solicitantes, el administrador de solicitud y los responsables técnicos. Entonces, en este caso, debemos crear 3 carriles y asociar en el primero el grupo de usuarios solicitantes y en el segundo el usuario 3, quien es el administrador del proceso. Entonces acá encontramos ya un primer carril creado. Le damos doble clic al carril y asociamos, podemos asociar un grupo de usuarios, una dependencia o un usuario en específico. En este caso agregamos un grupo de usuarios, el grupo solicitantes, guardamos la información y ya tenemos nuestro primer carril creado. Seleccionamos el elemento carril, lo arrastramos y acá ya le damos el nombre al siguiente carril,
que es por usuario, o sea, esta actividad la ejecuta un usuario en específico, que es el usuario 3, quien es el administrador del proceso o de las solicitudes. Entonces acá podemos cambiarle el nombre al carril guardamos la información y creamos el siguiente carril, que son los responsables técnicos. En este caso no asociamos ninguna regla por grupo o dependencia, sino vamos a crear una regla de negocio específica para asociarlo a la actividad que debe ejecutar el responsable técnico. Entonces acá simplemente le damos el nombre al carril, responsable técnico, guardamos la información y ya tenemos los 3 roles o carriles que participan en este proceso. Listo. Entonces, ¿cómo se inicia la configuración del proceso? Se definen qué actividades va a realizar cada rol. Entonces, recordemos que el proceso se compone de 4 actividades, que son realizar solicitud, asignar la solicitud, gestionar la solicitud y diligenciar la encuesta. Entonces, para la primera actividad, la ejecuta el rol solicitante. Entonces la creamos en este carril y esta actividad se llama realizar solicitud y se asocia en la sección 1 y 2 del campo de formularios. Entonces entramos ya aquí al modelador, tenemos nuestro primer carril y a este carril le agregamos una actividad, seleccionamos, arrastramos hasta el carril y tenemos nuestra actividad. Entonces este elemento tiene 4 puntos, estos 2 primeros son de entrada a la actividad y estos 2 son salidas o conexiones a los siguientes elementos o actividades. Entonces asociamos el inicio del proceso con la actividad, le damos doble clic a la actividad y acá ya entramos a parametrizar la primera actividad, la llamamos realizar solicitud. Entonces le damos un nombre, agregamos una descripción si es necesario. En resumen, seleccionamos un color donde posteriormente se visualizará en la bitácora del proceso. Esto ya lo veremos en la siguiente sesión, que es en la ejecución del proceso. Acá en línea del tiempo podemos seleccionar si esta actividad es hito dentro del proceso. Entonces se visualizará en la línea del tiempo de la ejecución del proceso. Acá en esta parte tenemos toda la configuración de tiempos. Entonces la herramienta maneja 3 tipos de tiempos: cuando la actividad está a tiempo, cuando es alerta y cuando ya es crítico. Entonces podemos configurarlo desde minutos hasta años y podemos incluir notificaciones de alerta para que permitan ejecutar o bueno, nos permitan notificar que debemos ejecutar esa actividad. Entonces en este caso podemos decir que a tiempo está 1 día, alerta 2 días y crítico 3 días. Guardamos la información y vamos a la siguiente pestaña para asociar los campos de formulario. Entonces aquí encontramos todo el formulario creado de mesa de ayuda, cada una de las secciones. Acá nos permite, bueno, asociarlo si está oculto, no se visualiza en la ejecución del proceso. Puede ser ese campo modificable
Si es un campo que se requiere diligenciar en la actividad, entonces puede ser modificable obligatorio. Y si es un campo que solamente lo puede visualizar la persona y no se puede modificar o no se debe modificar, lo seleccionamos como solo lectura. Entonces, en este caso asociamos la sección 1 y 2 del formulario. El primer campo solicitante lo dejamos como solo lectura porque ya viene diligenciado automáticamente por el sistema. Acá ya la persona debe diligenciar a nombre de quien se hace la solicitud, la dependencia, debe diligenciar la descripción de la solicitud, adjuntar un documento y enviar la solicitud. La descripción debe ser obligatoria. El adjuntar no necesariamente tiene que adjuntar un documento, entonces no es obligatorio. Y el botón enviar solicitud es obligatorio. Listo. Entonces acá ya asociamos nuestros campos de formulario al proceso. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento o alguna aclaración. Listo. Entonces, continuando ya con la siguiente actividad a modelar es la de asignar la solicitud. Entonces, es ejecutada por el rol administrador de solicitudes y asociamos la sección 3 a la 6 del formulario del proceso. Entonces arrastramos la siguiente actividad. Vinculamos o asociamos la actividad de realizar solicitud con la siguiente. Damos doble clic. Entonces le damos un nombre a la actividad, agregamos un color en resumen para visualizar en la bitácora, la asociamos a la línea del tiempo, si es una actividad hito, y configuramos los tiempos de ejecución. En este caso podemos dejar los mismos tiempos de la actividad anterior, un día a tiempo, 2 días alerta y 3 días crítico. Guardamos la información y configuramos los campos de formulario. Entonces, la persona en asignar la solicitud debe ver toda la información de la actividad anterior, la que envió el solicitante. Entonces, en solo lectura, verá quién es el solicitante, a nombre de quién se hizo la solicitud, a qué dependencia pertenece, cuál es la descripción y el archivo adjunto. Bueno, también acá en solo lectura se verá el consecutivo o la identificación de esa solicitud, y aquí la persona ya debe diligenciar los siguientes campos: tipo de requerimiento, la categoría, la actividad, la prioridad, y seleccionar el responsable de atender esa solicitud. Entonces, todos esos campos quedan como modificables obligatorios porque todos son importantes para clasificar esa solicitud. Aquí tiene un campo para observaciones como modificable. No lo dejamos obligatorio, no necesariamente tiene que incluir alguna observación. Y tiene los botones de aprobar, devolver o rechazar. Entonces, como modificables obligatorios. Listo. Ya creamos nuestra segunda actividad de asignar solicitud. Acá entonces la persona tiene que tomar una decisión si la aprueba la solicitud, la devuelve o rechaza o la cancela. Entonces el proceso puede tomar 3 rutas diferentes. Para eso vamos a agregar una compuerta exclusiva con estas 3 rutas.
Entonces vamos acá a las compuertas y seleccionamos la compuerta exclusiva, arrastramos hasta el carril, vinculamos la actividad con la compuerta. Igualmente este elemento tiene 2 puntos de entrada y 2 puntos de salida para conectarse con una posterior actividad o un posterior elemento. Listo, entonces esta actividad puede tomar 3 rutas. La primera es que se pueda devolver al solicitante para que ajuste la solicitud. La segunda ruta es que se cancele esa solicitud, entonces debemos agregar un evento fin. Ahí ya se finalizaría el proceso. La asociamos y la tercera ruta es que avance a la siguiente actividad que la ejecutaría el rol responsable técnico. Entonces creamos nuestra actividad y la asociamos a la compuerta. Entonces acá dando doble clic sobre la compuerta, la parametrizamos, agregamos una descripción y acá seleccionamos la expresión o el campo que nos permite tomar esa decisión. Entonces podemos filtrar por el tipo de campo, que es un campo aprobar. Entonces seleccionamos el aprobar, devolver o rechazar la solicitud. Lo seleccionamos e igualmente lo asociamos en las otras 2 rutas. Entonces acá podemos filtrar por tipo de campo o por el nombre del campo en etiqueta. Listo, acá ya seleccionamos nuestro campo, entonces seleccionamos el valor que toma ese campo. En el caso de que se devuelva la solicitud, se regresaría a la primera actividad de realizar solicitud. Si se selecciona rechazar la solicitud, se finalizaría el proceso. Y si aprobamos la solicitud, avanzaría a la siguiente actividad, que pues aún no tiene nombre, no lo hemos configurado, entonces no aparece aquí el nombre. Ya se guardó la información, cerramos la compuerta. Listo, ya está configurada la compuerta con las 3 rutas que puede tomar el proceso. Y continuamos con la siguiente actividad. Le damos doble clic. Entonces la tercera actividad ya la ejecuta el rol responsable técnico y es la de gestionar la solicitud. Asociamos de la sección 7 a la sección 9 del campo de formulario. Entonces le damos un nombre. Elegimos un color para el resumen en la bitácora. Lo asociamos como hito a la línea del tiempo. Y configuramos unos tiempos de ejecución. Guardamos la información y vamos a la pestaña de campos de formulario para seleccionar nuestros campos. Entonces la persona aquí debe ver nuevamente la información del solicitante en solo lectura, la descripción de la solicitud y el adjunto. Debe ver qué actividad es la que se seleccionó y con qué prioridad. Puede ver las observaciones de
del administrador si se realizó alguna observación. Y aquí ya la persona entonces tiene la opción de seleccionar si se requiere o no reasignar. Entonces, en el caso de que se seleccione un técnico, el administrador seleccionó un técnico, pero esta persona no es idónea para solucionar la solicitud, entonces tiene la opción de seleccionar si se requiere o no reasignar a otro técnico. Es un campo obligatorio y acá asociamos el campo del comentario técnico como modificable obligatorio, adjuntar la solución del requerimiento, solo modificable, y el botón finalizar revisión como modificable obligatorio. En el caso de que sí se requiera reasignar un nuevo técnico, la persona debe diligenciar la justificación de la reasignación y enviar la actividad. Entonces estos dos campos los dejamos como modificables obligatorios. Y ya configuramos nuestra tercera actividad. Bueno, esta actividad también tiene una decisión. Entonces el proceso puede tomar una ruta si se requiere reasignar o tomar otra ruta si no se requiere reasignar. Entonces igualmente agregamos una compuerta exclusiva, la arrastramos hasta el tercer carril, vinculamos la actividad de gestionar a la compuerta. Entonces definimos cuáles son las dos rutas. La primera es que si se requiere reasignar, entonces el proceso se devolvería a la actividad de realizar asignar solicitud para que se asigne a un nuevo técnico, y si no se requiere reasignar, entonces ya avanzaría a la siguiente actividad que la ejecutaría el solicitante. Listo. Entonces damos doble clic sobre la compuerta. Agregamos una descripción. Seleccionamos la expresión o el campo que nos permite tomar esa decisión. En este caso va a ser un campo tipo lista con la pregunta de ¿requiere reasignarse? Seleccionamos ese campo y hacemos igualmente lo mismo con la segunda ruta. Listo, en este caso entonces, si se requiere reasignar, si le damos la opción sí, se devolvería a la actividad anterior de asignar solicitud, y si no se requiere reasignar, avanzaría a la siguiente actividad. Listo, ya se ha guardado la información. Cerramos y avanzaríamos a la siguiente actividad. Bueno, en este caso para la actividad 3, que es gestionar la solicitud, recordemos que se había dicho que debemos crear una regla de negocio específica para que la persona que se asigne le llegue la actividad a esa persona. Entonces debemos crear una regla de negocio para incluirla en la parametrización de la actividad 3, gestionar solicitud. Entonces entramos aquí en administrar reglas de negocio. Entonces entramos aquí en crear regla de negocio, seleccionamos por campo, vamos a crear la regla por campo, por el campo responsable. Le damos guardar
y acá ya tenemos creada nuestra regla de negocio. Podemos editar la información o eliminar la regla de negocio. Entonces, en este caso, cuando el administrador seleccione un técnico, en ese campo responsable le llegará esta actividad de gestionar a ese usuario que se seleccionó. Entonces le damos doble clic a la actividad y aquí en la pestaña de reglas de negocio asociamos la regla. Puede ser una regla por el sistema, una regla del carril ejecutado por expresión, o seleccionamos la regla que creamos responsable. Entonces la asociamos, le damos guardar y ahí ya quedaría asociada nuestra regla de negocio. Entonces ya esa actividad la ejecuta específicamente el usuario que se seleccione aquí en asignar solicitud. Listo. La cuarta actividad, que es diligenciar encuesta, es ejecutada por el rol solicitantes y asociamos la sección 10 del formulario, la sección 10 y 11, e igualmente debemos agregar una compuerta exclusiva porque el proceso puede tomar dos rutas. Si la solicitud fue atendida satisfactoriamente, se finalizaría el proceso, y si no fue atendida satisfactoriamente, entonces se conectaría a la primera actividad de realizar solicitud para iniciar una nueva solicitud. Entonces damos doble clic a la actividad le damos un nombre agregamos un color en resumen de la bitácora, la asociamos a la línea del tiempo, configuramos los tiempos de ejecución guardamos la información y asociamos los campos de formulario. Entonces la persona debería ver en solo lectura la descripción de la solicitud que hizo y el archivo adjunto. Debería ver en solo lectura el comentario del técnico y el documento adjunto de solución al requerimiento. Y ya entraría aquí, bueno, esta es una etiqueta de califique de 1 a 5 las siguientes preguntas, entonces la dejamos en solo lectura. Y ya estas listas de califique el tiempo de respuesta las dejamos como modificable obligatorio, igualmente si su solicitud fue atendida satisfactoriamente. En caso de que la solicitud no haya sido atendida de forma satisfactoria, la persona debe diligenciar o justificar la respuesta. Entonces asociamos estos dos campos como modificables obligatorios. Listo. Ahí entonces ya asociaríamos los campos de formulario. Y ahora debemos agregar las dos rutas que podría tomar el proceso. Entonces agregamos una compuerta exclusiva asociamos la actividad a la compuerta. Entonces la primera ruta posible es que si haya sido solucionado de forma satisfactoria, entonces agregamos un evento fin en el primer carril, asociamos la compuerta
y la siguiente ruta es que no haya sido solucionado de forma satisfactoria, entonces se conectaría a la primera actividad de realizar solicitud. Damos doble clic sobre la compuerta. Agregamos una descripción. Y vinculamos la expresión o el campo que nos permite tomar esa decisión. En este caso es un campo tipo lista. Y seleccionamos su solicitud fue atendida satisfactoriamente. Igualmente hacemos lo mismo con la ruta 2 del proceso. Acá podemos filtrar por la etiqueta o nombre del campo. Entonces seleccionamos el mismo campo y asociamos entonces la opción. Si su solicitud fue atendida satisfactoriamente, la opción sí, se finalizaría el proceso, y si no fue atendida satisfactoriamente, se regresaría a realizar una nueva solicitud. Listo, ahí ya entonces tendríamos configurada nuestra compuerta con las dos decisiones. Para esta actividad 4 de diligenciar encuesta, también debemos crear una regla de negocio con el campo a nombre de, porque pues esta actividad la debe ejecutar la persona a nombre de quien se está haciendo esa solicitud. Entonces entramos acá a administrar reglas de negocio, creamos una nueva regla, seleccionamos campo y seleccionamos el campo a nombre de. Guardamos, acá ya aparece nuestra regla creada. Entonces entramos a la actividad, le damos doble clic y en la pestaña de regla de negocio seleccionamos la regla creada a nombre de. Guardamos la información y ya tenemos creada nuestra última actividad de diligenciar encuesta. Acá en este modelamiento podemos incluir notas para, digamos, distinguir las diferentes rutas que puede tomar el proceso. Entonces puedo incluir acá una nota damos doble clic y incluimos el contenido. En este caso es devolver la solicitud. Entonces esta ruta sería la de devolver la solicitud. Acá podemos incluir otra nota con cancelar la solicitud. Y la tercera ruta es aprobar solicitud. Entonces de esta manera es más entendible nuestro flujo del proceso. Igualmente podemos hacerlo con esta compuerta.
Vamos a agregar aquí no satisfactorio. Y esta es la opción o la ruta de que sí fue satisfactoria la respuesta. Listo, entonces acá ya tenemos todo el proceso modelado, cada una de las actividades ya parametrizadas con los campos de formulario asociados y pues los roles que representa o que debe ejecutar cada actividad. Así pues de esta manera ya terminamos la sesión 2, todo lo que revisamos o hoy vamos a trabajar en esta sesión. No sé si tengan alguna duda relacionada con el modelamiento del proceso. Listo. Entonces, pues les agradecemos su asistencia. Los esperamos y los invitamos a la tercera sesión que se realizará el viernes a las 8 de la mañana. En esta sesión revisaremos la simulación del proceso, entonces ejecutaremos este proceso. También revisaremos toda la parte de generación de reportes del proceso y también veremos toda la parte del sistema de gestión documental que tiene la herramienta. Entonces, muchas gracias por su asistencia y los esperamos en la próxima sesión.